Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Buenos Bueno, días. doctor. Buenos días, doctor. Buenos días, mi nombre es Edgar González Álvarez, regento la materia de Derecho Penal General para este módulo. El día de hoy vamos a mirar cómo está conformado los sílabos o el contenido programático de dicha materia. Vamos a explicar de igual manera las formas, la metodología que vamos a utilizar, la participación por cada uno de ustedes y vamos a ponernos de acuerdo para llevar a cabo la obtención de las diferentes notas que debemos nosotros sacar. Entonces, vamos a mirar cuál es ese contenido programático que nos ha indicado la universidad y el cual podemos nosotros y debemos desarrollar. Bueno. Bien, lo que me indica la universidad acá es lo siguiente. Entonces me dice datos generales, asignatura Derecho Penal General. Recuerden que el penal que ustedes van a ver durante su carrera se conforma por el Derecho Penal General, la teoría del delito, de los delitos en particular, el procesal penal y el consultorio jurídico número 4, que viene a ser la Ley 906 del 2004. Este es el primer penal que ustedes van a ver en la carrera. Sin antes decirle o indicarles que el penal general es la base fundamental de todos los penales que van a ver ustedes de aquí en adelante. Por lo tanto, debemos tener un sumo cuidado y tratar de obtener los conocimientos mejor posibles, porque como indico, a partir del derecho penal es que se van a desarrollar las otras ramas del derecho penal. Entonces, es importantísimo acá. Es bastante extenso, tenemos que correr un poco, pero sin embargo, pues ya tenemos pronosticado, ya tenemos el tiempo suficiente para poder determinar cada una de estas temas que nosotros vamos a mirar. Entonces, acá me indica que es el semestre cuarto, son 3 créditos, duración del crédito 20 sesiones, que ya también acá quiero hacer una aclaración. En la plataforma ya he subido algunos temas, me falta de pronto ajustar algunas cosas, como algunas sentencias que vamos nosotros a mirar y algunas otras cositas. Ahí ya están los diferentes temas que debemos abordar. Entonces, el día de hoy prácticamente vamos a mirar es la temática que nos indica acá la universidad. Bien, nos dice justificación. Siendo la cátedra de Derecho Penal General de gran importancia en el estudio del derecho, es necesario que el estudiante discerna sobre su génesis, es decir, su origen, su evolución histórica, los principios que rigen, características y respectiva aplicación, la conducta punible y sus consecuencias jurídicas. Vamos a tratar de explicar un poquito esto de la justificación. Entonces, dice que es necesario que ustedes discernen, es decir, ustedes investiguen, indaguen sobre el origen, la evolución histórica y los principios que rigen las características respectivas. El derecho penal siempre ha existido desde tiempos antiguos. Recuerden ustedes que anteriormente la evolución del derecho penal desde Roma, desde Grecia, pues ha tenido gran avance a través del tiempo y a través de la historia. Anteriormente se castigaba con la pena capital, con la pena de muerte, por cualquier conducta punible. Cuando yo hablo de conducta punible, estoy hablando de delito, estoy hablando de un injusto, estoy hablando de un
daño que se le causa a un bien jurídicamente tutelado o protegido. Esa es la conducta punible, el mismo delito. Entonces les indicaba que para mirar un poco lo que ha sido la evolución del derecho, inclusive la evolución de la pena, inclusive la evolución del delito y la evolución del presunto delincuente o el presunto sujeto autor de la conducta punible o el sujeto autor de ese delito. Ha tenido una trascendencia fundamental a través de la historia. Nosotros encontramos, como les indicaba, que anteriormente cualquier conducta punible, cualquier delito, se castigaba con la pena de muerte o la pena capital, ¿cierto? Y si eran delitos religiosos, con mayor severidad se iban a castigar estas conductas punibles. Sin embargo, va evolucionando porque la gente se da cuenta que en el evento de castigar con la pena capital, con la pena de muerte, la sociedad se está quedando sin personas, ¿cierto? Se queda sin personas y es una grave situación para la sociedad de esa época. Entonces, dentro de todo, se inician a averiguar y a mirar de qué otra manera, de qué otra forma se puede castigar esos delitos o esas conductas punibles que eran frecuentes dentro de esa sociedad. Y es cuando surge la ley del talión, Hammurabi, todas esas formas de castigar o de sancionar a la persona que haya causado un mal o que haya causado un detrimento o que haya causado un daño a esos bienes jurídicamente protegidos por el Estado y en este caso actual por nuestra norma superior, que es la Constitución Política. Al surgir estas nuevas formas de castigo, como la ley del talión, recuerden que la ley del talión es ojo por ojo, diente por diente, órgano por órgano, etc. Entonces, la persona que cometa una conducta punible o que cometiese una conducta punible en esa época o en ese tiempo, pues la ley del talión sugiere que se le quite un miembro. Por ejemplo, la persona que cometía un hurto contra un bien jurídicamente protegido de otra persona, pues le quitaban una mano, le cercenaban una mano. Si seguía cometiendo esa misma conducta punible, le cercenaban la otra mano y así sucesivamente. Ese vendría a ser la ley del talión. De igual manera, surge dentro de la sociedad un problema grandísimo y es que las personas que se les está aplicando la ley del talión, se les está quitando un miembro o alguna parte del cuerpo, de su parte física, pues entonces queda en condición de discapacidad, es decir, que no van a ser útiles para la sociedad, no podrán trabajar, no podrán cumplir con esas obligaciones de la familia y es una situación y un problema que se presenta también dentro de esa sociedad, porque el mismo Estado tendría en ese momento que proporcionarle todas sus necesidades básicas para que pudiese subsistir. Entonces también viene un problema social grandísimo con la ley del talión. Pero ya ha evolucionado un tanto. Si bien es cierto que en un principio no se aplicaba la pena capital, en este evento con la ley del talión, pues ya no se aplica esa pena y ha evolucionado. Que la persona que ha cometido esa conducta punible o ese delito, entonces pague con algún miembro de su cuerpo o con alguna situación, algún órgano de su cuerpo. Pero se convierte de igual manera en una situación de un problema social grandísimo por lo mismo que debe el Estado proporcionarle los alimentos y las necesidades básicas a esta persona. Entonces surge o se colocan de acuerdo y van a mirar a ver de qué otra forma, de qué otra manera se puede castigar a esas personas que vienen delinquiendo, a esas personas que vienen cometiendo conductas punibles, que vienen causando ese detrimento y ese daño a los derechos fundamentales. Entonces acá surge algo que hoy en día también estamos aplicando nosotros en nuestro derecho penal, que es la compositio o la composición.
Y la composición o la compositio nos indica que aquellas personas que cometan un delito, que causen un daño a un bien jurídicamente protegido o tutelado, irán a pagar a la víctima indemnizándolo con sus recursos económicos, con su patrimonio económico, irán a indemnizar a la víctima. Desde allá entonces surge con la compositio, con la composición, lo que nosotros hoy en día denominamos la indemnización a la víctima. Diferente a lo que es la indemnización integral. Ahorita vamos a mirar en una diferencia entre la indemnización y la indemnización integral que se hace. Pero mire que está evolucionando. Ya el derecho penal evoluciona en este evento en cuanto a la pena a imponer, ¿cierto? Y de igual manera va evolucionando a través del tiempo porque se van tipificando, se van relacionando, se van incorporando algunos nuevos delitos que surgen en las relaciones sociales que hay desde esa época. Entonces acá la compositio es esa situación, la indemnización o el pago que debe hacer el sujeto activo de la conducta punible o el agresor o el victimario contra la víctima. Entonces ya se inicia a mirar la posibilidad de que pague con su salario, que pague con su situación económica. En esa época se daban animales, se indemnizaba con animales, ¿cierto?, a la víctima para poder cubrir ese daño que causó la persona que cometió esa conducta punible. Y ahí entonces surge la indemnización. Hoy en día nosotros en nuestro actual código penal hablamos que la indemnización siempre va a ser pecuniaria. La indemnización en este momento siempre va a ser en dinero, diferente a la indemnización integral. La indemnización integral puede ser una parte en dinero, pero integralmente hoy en día se le va a pagar a la persona que se le haya causado ese daño o ese detrimento o ese injusto que se le haya causado a esa persona. Entonces, hoy en día, por eso se llama del incidente de reparación integral, que viene a ser también una audiencia que se va a celebrar después del juicio oral, después de que haya existido por parte del juez una sentencia. Entonces, se llevará a cabo una nueva sentencia, se dice que una nueva audiencia, perdón, se dice que 8 días después de la sentencia, y se denomina la audiencia de reparación o del incidente de reparación integral, que viene a ser un tanto diferente a la indemnización, porque acá su nombre, como lo indica, es integral, porque se irá a reparar a la víctima en todos los daños o perjuicios que se le hayan causado, ya sea en una situación física, si fueron lesiones personales, en la situación económica, si hubo detrimento del patrimonio económico, si hubo daños psicológicos o morales, se le irá también a indemnizar por esos daños psicológicos o morales que se le haya presentado. Si hubo algún otro daño en su integridad física, lo que sea, pues integralmente se le irá a restablecer esos derechos y se le irá a indemnizar por todos los daños que se le haya causado a esa persona. Si nosotros vamos a hablar, por ejemplo, de la evolución del presunto autor de la conducta punible, hoy nosotros no podemos decir, doctores, desde un principio les comunico, les indico que nosotros tenemos que tener un cuidado grande para referirnos a la persona que ha cometido la conducta punible. Es un presunto porque no se le ha probado la responsabilidad ni la culpabilidad. Entonces, por eso debemos referirnos como un presunto autor o partícipe de haber cometido una conducta punible. No podemos decir que el delincuente, porque recuerden ustedes que una persona es inocente hasta que se le haya probado lo contrario. Entonces, por ahora debemos tener fundamentalmente esa presunción de inocencia de la persona que presuntamente ha cometido una conducta punible o ha cometido un delito.
Entonces, esa presunción de inocencia se debe tener en cuenta desde el momento que la persona es notificada que es el presunto autor o partícipe de haber cometido un delito o de haber cometido una conducta penal. Siempre se va a tener en cuenta esa presunción de inocencia como un derecho fundamental que está tipificado, que está relacionado, que está incorporado dentro de nuestra Constitución política en el artículo 29 que nos habla del debido proceso. Todo eso tenemos nosotros que mirar y analizar. Entonces, si vamos a mirar la evolución del presunto autor, partícipe de la conducta punible, pues nos damos cuenta que también ha venido evolucionando a través del tiempo, a través de la historia, ha traído esa ponderación y esa evolución importante y fundamental dentro de nuestro derecho penal. Anteriormente hacía una clasificación importante César Lombroso, que César Lombroso es el padre de la criminología. Es un médico que hizo algunos estudios en algunos hospitales para mirar la situación mental y psicológica de las personas que en ese momento cometían conductas punibles. Y él llega a clasificar a las personas que hayan cometido o que cometían en esa época conductas punibles, le llega a hacer una clasificación como los delincuentes natos, delincuentes pasionales, delincuentes naturales, delincuentes ocasionales, etcétera. Pero digo que porque ha evolucionado todo el derecho penal, tanto las sanciones como la persona que posiblemente haya cometido la conducta punible. Porque dentro de esa clasificación que hacía César Lombroso, nos indicaba que hay un delincuente que en esa época, por el hecho de sufrir algunas taras físicas, alguna malformación física, entonces César Lombroso decía que eh, eran los más inclinados a cometer conductas punibles, las personas que tenían esas malformaciones o que eran feos, cualquiera de esa situación. Es una situación que ha venido evolucionando, porque hoy en nuestra actualidad estas personas no son sujetos activos de cometer conductas punibles. Hoy en día cualquier persona bonita, fea, con taras, sin situaciones físicas o deformidades físicas, también tienden a cometer esas conductas punibles de igual manera que cualquier otra persona que esté normal en su situación física, ¿cierto? Entonces, ha venido evolucionando cada una de estas situaciones, por eso acá en la justificación que nos da de la evolución y el origen y la génesis del derecho penal, hacemos este recorrido por esas historias hasta nuestra actualidad. Cada una de las ramas del derecho penal, si nosotros estamos hablando acá de lo que es el derecho penal general, va a tener unos principios y normas rectoras. De igual manera, cuando ustedes vayan a mirar el procesal penal, se dan cuenta que la ley 906 del 2004, que es nuestro actual procedimiento penal, de igual manera tiene unos principios y normas rectoras, allí se denominan garantías procesales. Bien. Los objetivos que nos indica acá la universidad nos dice, la disciplina del derecho penal, parte general, que es lo que vamos a mirar nosotros en este módulo, tiene como ideal instruir al educando sobre los conceptos esenciales e indispensables de la pena. Tenemos que mirar la pena, algunas teorías de la pena, unos principios de la pena y unas funciones que debe cumplir la pena. ¿Cierto? La pena cuando se imponga después de haber encontrado responsable o culpable a la persona por haber cometido un delito o una conducta punible, se le hará imponer una pena que tiene que tener unos principios que vamos a mirar y unas funciones importantes que debe reunir la pena. Las fuentes, bueno, miramos lo que es la conducta, es decir,
existen unas formas de cometer conductas punibles o de la ejecución de conductas punibles, unas maneras que están generalizadas y tipificadas en nuestra norma penal general, que son la manera como se cometen esas conductas punibles o se cometen esos delitos. Eso lo tenemos que mirar. Las normas rectoras y posibles consecuencias jurídicas. Acá me habla poder conceptar sobre el dogma del delito. Tenemos que mirar que el dogma de ese delito, obtener ilustración de los postulados del sistema penal, reconocer las normas rectoras que rigen la ley penal, distinguir las implicaciones que a nivel jurídico se pueden presentar por el hecho punible. El hecho punible, como les digo, es la misma conducta, es el mismo delito, cuando es el mismo injusto, es el mismo daño causado. Bien, dentro de los contenidos que ya están en su plataforma, en la sesión número 1, es decir, la de hoy, vamos a mirar el concepto y función del derecho penal. Vamos a mirar eso. El derecho penal como poder punitivo del Estado, el derecho penal como derecho objetivo y el ius puniendi. Vamos a mirar qué es el ius puniendi. El derecho penal como dogmática jurídica. De igual manera vamos a mirar si alcanzamos el día de hoy. Sesión número 2. Entonces ahí nos dice las teoría de los fines de la pena, los fines que tiene la pena, cuál es el fin fundamental, cuáles son los principios, cuáles son las funciones de la pena. Teorías absolutas, teorías relativas, teorías mixtas, teorías modernas y características del derecho penal. Esa es la segunda sesión, es decir, el día de mañana. La sesión número 3, evolución histórica del derecho penal. Acá me habla de esa evolución que les hice alusión en un principio. Existen algunas escuelas que nos van a indicar, nos van a llevar a un conocimiento más claro de la manera como ha evolucionado el derecho penal, de la manera como ha evolucionado el delito y de la manera como ha evolucionado el presunto autor de esa conducta punible. Acá nos habla de una fase oscurantista, humanización del derecho penal. Tenemos que hablar de esa humanización que ha venido a través del tiempo, pero sobre todo en Colombia, la humanización y la protección de los derechos fundamentales que trajo o que tipificó nuestra Constitución Política de Colombia de 1991, y de ahí en adelante vamos a hacer un repaso, un estudio de esa humanización que se ha tenido en el derecho penal. Las escuelas penales, tenemos que mirar acá en esto. Yo creo que ustedes ya han venido trayendo algunos grupos de trabajo dentro de sus materias anteriores a esta. Vamos a mirar y cada uno de los grupos irá a tomar una escuela para que miremos esa evolución dentro de esa escuela, esas características que tiene esa escuela, esos aportes que ha tenido la escuela y aún algunas críticas que hay entre una y la otra escuela. Acá nos habla de las escuelas penales. La clásica, tenemos que hablar de los precursores, fundamento político, filosófico, doctrina carrariana, principios fundamentales, definición del delito y fuerzas del delito dentro de la escuela, cómo ellos tomaban, cuál era el concepto que tenían de delito, cuál era el concepto que tenían de delincuente y el concepto que tenía cada una de las escuelas de la pena y la manera o la forma mediante la cual imponían esa pena a la persona que hubiese cometido una conducta punible. La escuela positiva. Dentro de la escuela positiva existen tres personajes importantísimos, tres penalistas importantes que han traído un estudio y han hecho muchísimos aportes al derecho penal en toda la historia. Está Lombroso, Garófalo y Ferri, ¿cierto? Hay que mirar esos conceptos, esa ideología y esos aportes importantes que han hecho sobre el derecho penal. La escuela intermedias, dentro de las escuelas intermedias está
la tercera escuela está la neoclásica, la realista, escuela sociológica o de política criminal, la dogmática, la funcionalista y la finalista. Todo eso está en su plataforma. Sesión número 4. Acá nos habla de las fuentes del derecho. Y nos dice, hay que hablar de esas generalidades. ¿Cuáles son las fuentes del derecho penal? ¿Dónde se tiene su base? ¿Dónde radica el fundamento esencial importante para poder desarrollar el derecho penal? De pronto hacer una comparación entre el derecho penal colombiano con otros países y mirar si existe similitud o si existe alguna diferencia importante entre estos países en cuanto a la aplicación, desarrollo, evolución del derecho penal. Generalidades, clasificación de las fuentes del derecho penal, los principios generales del derecho penal, eso está dentro de la sesión número 4. Sesión 5, lo que yo les indicaba, normas y principios rectores de nuestro derecho penal, que es la dignidad humana, integración, principios de las sanciones penales, funciones de la pena, función de la medida de seguridad, legalidad, igualdad, prohibición de la doble incriminación, conducta punible, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad. Eso tenemos que ver en la sesión número 5. En la sesión número 6, ámbito de aplicación de la ley penal, ámbito espacial, ámbito personal de la ley penal, cuando una persona interpreta la norma penal, de qué manera la interpreta, cómo se hace esa respectiva interpretación. Hay varias clases de interpretación, una interpretación auténtica, judicial, jurisprudencial, doctrinal, etc. En la medida que lleguemos a esos temas, pues vamos profundizando y vamos hablando y explicando de cada uno de ellos. Bien, límites espaciales, territorialidad, extraterritorialidad, sentencia extranjera, y vamos a ver un tema importante que también se da dentro de nuestra sociedad colombiana y que ha tenido auge y se ha aplicado muchísimo tiempo, que es la extradición. Los convenios y tratados internacionales que ha celebrado Colombia o que ha ratificado Colombia con otros países para la extradición y para que las conductas punibles que se hayan cometido por parte de colombianos en otros países o de extranjeros en Colombia no queden en la impunidad. Tenemos que mirar eso de la extradición, de igual manera el procedimiento que debe tener cada uno de los países para poder llevar a cabo la extradición, los elementos materiales probatorios que se deben allegar, se deben incorporar dentro de ese procedimiento para poder llevar a cabo la extradición, las clases de extradición, los principios que sustentan la extradición, etcétera, etcétera. Bien, en la sesión número 7 nos dice teoría de la ley penal, generalidades, el hecho punible, es decir, el delito, desde el punto de vista formal, el hecho punible desde el punto de vista sustancial y el hecho punible desde el punto de vista dogmático. En esto es teoría, vamos a mirar que vamos a dar simplemente unos conceptos generales para tener como una guía, como un conocimiento muy general de esto, porque acá nos determina sola teoría. Sesión número 8, la conducta punible y su imputación. Nociones preliminares, delitos y contravenciones, teoría causalista, teoría finalista, teoría funcionalista. Y en la sesión número 9 vamos a hablar de un elemento importante que estructura o que integra el tipo penal. Cuando miremos nosotros las normas y principios rectores del derecho penal general, vamos a mirar que en el artículo 9 están 3 elementos importantísimos que son los que estructuran el tipo penal y que son los que dan o determinan cuándo una conducta es punible,
Cuando yo hablo de una conducta punible, estoy hablando de un comportamiento o de una conducta desplegada por una persona y que el derecho penal sanciona esa conducta o ese hecho, el derecho penal lo castiga, porque no todas las conductas punibles el derecho penal castiga, ¿cierto? Hay conductas de los seres humanos que el derecho penal no castiga. El hecho, por ejemplo, de ir a hacer mercado es una conducta, es un comportamiento por un ser humano, pero que el derecho penal no castiga porque está permitido. El hecho de besar a la novia en la calle es un comportamiento, es un hecho, pero de igual manera no está regulado ni castigado por nuestra norma penal. Entonces, cuando yo hablo de una conducta punible, quiere decir que esa conducta, ese hecho desplegado o ese comportamiento del ser humano es castigado con una pena. Siempre que hable de conducta punible es porque merece una pena y ese comportamiento es regulado por el derecho penal colombiano y lo irá a castigar. Si yo hablo de cometer un homicidio, miren que es una conducta, es un hecho por parte de una persona y que lo castiga nuestra norma penal porque está vulnerando un derecho fundamental, el derecho fundamental a la vida que está tipificado en el artículo 11 de nuestra Constitución Política y está tipificado en el artículo 103 del Código Penal. Entonces, son comportamientos que son punibles, es decir, merecen una pena. Entonces acá, y vamos a mirar elementos del tipo penal. Dentro de los elementos del tipo penal, pues vamos a mirar que existe la conducta, existen los sujetos que son antagónicos, un sujeto activo y un sujeto pasivo. Tenemos que mirar qué es eso. Tenemos que mirar que la conducta punible descansa en verbos rectores, la clasificación de los verbos rectores. Vamos a mirar la teoría del error de tipo. ¿Qué es eso de la teoría del error de tipo? Vamos a mirar los amplificadores del tipo penal. Dentro de esos amplificadores del tipo penal tenemos que mirar la tentativa como primer amplificador del tipo penal. Segundo amplificador del tipo penal, el concurso de personas. Ustedes han escuchado, han hablado por los medios o por algún otro medio, han escuchado hablar de autor mediato, de coautor, las diferentes clases de coautoría, la propia, la impropia. Han oído hablar de la determinador, han escuchado hablar del cómplice, tenemos que mirar las diferentes clases de complicidad, etcétera, etcétera. Entonces, el segundo amplificador del tipo penal es el concurso de personas. Hay que mirar la adecuación típica de cada uno de ellos, concurso de tipos penales, es decir, la clasificación de los tipos penales, tenemos que mirarla según su estructura, según el sujeto activo de la conducta punible, según el objeto o el bien jurídicamente tutelado, etcétera. Tenemos que mirar, eso subí yo unas diapositivas a la plataforma donde está esa clasificación de los tipos penales. Sesión número 10 está para nosotros llevar a cabo el primer examen o el primer parcial, que ahorita más adelante vamos a hablar de eso, de la manera como se van a sacar esas notas. Entonces, en la sesión número 10, para que... ¿Cómo? Sesión número 10, examen parcial. La, Sí, ses la sesión... qué pena, doctor. Qué pena, doctor. Es que mirando la plataforma lo tiene en la sesión 11. En la En la sesión... sesión 10 tiene la antijuricidad. Ah, bueno, perfecto, se cambió. Entonces, en la sesión 10 vamos a hablar de la antijuricidad como otro elemento fundamental que integra el tipo penal y que está tipificado en el artículo número 9. Les indicaba que para que una conducta sea punible tiene que ser típica, antijurídica y culpable. Estos tres elementos que integran el tipo penal los tenemos que mirar como una unidad por separado.
porque cada uno de ellos comporta unos diferentes temas que debemos nosotros mirar ahí. Entonces acá en la antijuricidad vamos a mirar lo que es la antijuricidad formal, la antijuricidad material, la lesión, el peligro, y sobre todo vamos a hablar del artículo 32 del Código Penal, que son las ausencias o eximentes de responsabilidad. Cuando se comete una conducta punible donde se encuentra inmerso cualquiera de estas 12 eximentes o ausencias de responsabilidad, pues la persona no será responsable o no se le juzgará porque cometió la conducta punible con base en estos eximentes o ausencias de responsabilidad. Por eso se denomina ausencia de responsabilidad, porque la persona cometió esta conducta punible teniendo en cuenta cada una de estas ausencias. Por ejemplo, del numeral quinto nos habla ahí de la legítima defensa, que es muy conocida por todos nosotros. Entonces, si hay legítima defensa dentro de la comisión de una conducta punible, pues será una ausencia de responsabilidad y no se entrará a juzgar o a judicializar a esta persona porque hay ese eximente de responsabilidad. Bien, la sesión número 12 nos viene a hablar de la culpabilidad, otro requisito fundamental e integrante o que estructura nuestro tipo penal. Entonces, la culpabilidad. Ahí vamos a hablar de concepto de culpabilidad, vamos a hablar de otras formas o otras maneras de cometer la conducta punible, porque las que nosotros conocemos de cometer la conducta punible son por acción u por omisión, las primeras maneras de ejecución de cometer conductas punibles. La segunda es el dolo. Vamos a mirar qué es el dolo, las clases de dolo, dolo directo, dolo indirecto, dolo eventual. Vamos a mirar lo que es la culpa. Entonces ahí vamos a mirar las clases de culpa, culpa con representación, culpa sin representación, los factores o principios que sustentan la culpa, que son tres, que es la negligencia, la imprudencia, la impericia. Por eso, dentro de la culpa siempre nosotros escuchamos que hubo un homicidio culposo en accidente de tránsito o unas lesiones culposas en accidente de tránsito, etcétera, etcétera. Y de igual manera, miramos cuando se comete una conducta punible culposa por negligencia, por imprudencia o por impericia. De igual manera, vamos a mirar qué es la preterintención como otra manera, otra forma de cometer la conducta punible. La diferencia que existe entre el dolo y la culpa, aspectos negativos de la culpabilidad del artículo 32 del Código Penal, lo que le está hablando de las eximentes o ausencias de responsabilidad. En la sesión número 13 vamos a hablar de la imputabilidad y punibilidad. Imputabilidad e inimputabilidad. Tenemos que mirar cuando una persona es inimputable, cuando una persona es imputable, cuál sanción se le da para las personas en condición de inimputabilidad del artículo 33 del Código Penal. Todo eso en su momento vamos mirando y vamos estudiando. Acá hago un paréntesis antes de continuar, ya que me acuerdo, doctores, siempre para mis clases vamos a tener en cuenta y vamos a tener ahí dentro en su escritorio el Código Penal, que es la ley 599 del 2000, en nuestro actual Código Penal, ley 599 del 2000 o Código Penal, lo vamos a tener ahí. Vamos a tener ahí la Constitución Política, porque me remito muchísimo a la Constitución Política como norma de normas o como norma superior y que regula de igual manera nuestro Código Penal. El derecho penal es una materia muy hermosa, es muy bonita, es espectacular. Si nosotros le ponemos un cuidado, si nosotros la entendemos, es una materia y el derecho penal es espectacular, hermosísimo. Bien, de igual manera vamos a mirar el actio liberad in causa, concepto y características,
principios y funciones de las sanciones penales. Ojo, estos principios y sanciones penales están dentro de los principios y normas rectoras de la unidad 5, creo. Entonces acá ya los obviamos, o si queda alguna duda, acá los volvemos a enunciar. Clasificación de las penas. Vamos a mirar cómo se clasifican las penas en Colombia de acuerdo a nuestra constitución política, cómo se clasifican las penas entre principales, accesorias, cuáles son las principales, cuáles son las accesorias, hasta cuánto máximo se puede castigar a una persona en Colombia por la comisión de una conducta punible. Máximo, pero cuando hay concurso de conductas aumenta un poco sin excederse de acá, porque la misma constitución política nos está indicando y nuestra norma penal nos está indicando cuánto es el máximo de la pena. Todo eso lo debemos mirar. Causales o motivos de extinción de las penas. Hay unos artículos del Código Penal, el artículo 88, que me habla de la extinción de la sanción penal. ¿Cuándo se extingue la pena? Todo eso tenemos que mirar. En el artículo 82 nos habla de la extinción de la acción penal. Miramos qué es eso de la acción penal, cuándo se extingue. Bien, mecanismos sustitutivos de las penas, los subrogados. ¿Existen alguna sustitución, algún cambio, alguna conmutación de la pena por otros, ¿cierto? Existe la conmutación, sustitución o cambio de la medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario por la del domiciliario, lo que le está pasando al señor Uribe, ¿cierto? Existe la sustitución de la pena ya definitiva que la ha impuesto un juez, la pena privativa de la libertad en centro carcelario por la domiciliaria se puede solicitar, pero ojo, no en todos los casos, sino en todos los delitos. La ley nos indica en qué momentos y cuáles delitos se puede solicitarle al juez que nos conmute, nos sustituya, nos cambie la pena privativa de la libertad en centro carcelario por la domiciliaria. Todo eso tenemos que tener claro. Por eso les indico, mire todos los temas que se están mirando en Derecho Penal General y que debemos tenerlos claros para de aquí en adelante poder llevar a cabo con mayor facilidad y entendimiento lo que es el derecho penal en nuestra carrera y sobre todo en la práctica, después de que ustedes se hayan graduado, hayan obtenido la tarjeta profesional de abogados y vayan a la práctica. Debemos tener muy claro cada una de estas situaciones. Como les indicaba, esto es de mucha atención, mucho cuidado, mucha lectura, y verá que así como en todas las otras ramas del derecho, ya sea el laboral, el administrativo, familia, agrario, constitucional, pues debemos hacer una lectura a conciencia para que se nos quede claro a nosotros cada uno de esos conceptos, y de aquí en adelante el derecho es muy, muy fácil, y de esa manera nosotros podemos llevar a cabo esta situación. Bien. Causales o motivos de la extinción de la pena, ya les dije, los subrogados. Medidas de seguridad, que tenemos que mirar, eso lo vamos a ver cuando hayamos estudiado los principios y normas rectoras, las medidas de seguridad, a quién se le aplica esas medidas de seguridad y a quién se le aplican las medidas de aseguramiento. Son situaciones diferentes entre una y otra, sin embargo ambas son sanciones que se le imponen a la persona que ha cometido una conducta punible o que ha cometido un delito. Responsabilidad civil derivada de la conducta punible, lo que yo les indicaba, la indemnización que se hace pecuniaria a la persona que se le ha infringido un daño o un mal. Entonces acá vamos a hablar de esa responsabilidad civil que se da o que excede o que se deriva de la conducta punible o del delito que se haya cometido. Mira, acá nos vuelven a hablar de la tentativa. Y nosotros ya en los dispositivos amplificadores del tipo, en anterior tema, pues íbamos a hablar de la tentativa. Bueno, sin embargo acá pues vamos a, yo creo que dentro de la plataforma, no me acuerdo bien, cambié algunos temas de estos porque ya son repetitivos. Acá al final, creo que Sí, cambié. profe.
Señora, En la 16, que es sí, la que ustedes la 14, en la plataforma, la 14 habla de extinción de la acción penal, extinción de la sanción penal. perfecto. Entonces, listo. Creo que en la 15 tenemos el segundo parcial. Sí, Bueno, entonces el segundo Sí, parcial, que ya la- ahorita vamos a mirar cómo lo vamos a hacer. 16, conceptos y requisitos de la tentativa. Ahí lo cambié, doctora, si es tan amable, no, me colabora. ahí ¿No? está en la sesión 16, igual, conceptos y requisitos de la tentativa, casos prácticos, Ah, bueno. concepto de personas dentro de la conducta punible, casos prácticos, concepto de concurso, no, de concursos de conductas punibles heterogéneas y homogéneas. Ah, perfecto. La 17, etapas y realización del hecho punible, Ajá, es sí, decir, del igual. delito. igual. 18, Clases de en el 18 me vuelven a hablar de clases de tentativa. Creo No, que también lo cambié. No, acá en la sí, 18 sí. está mecanismos de sustitución de la pena privativa de la libertad, Perfecto. suspensión condicional de la ejecución de la pena, circunstancias de mayor punibilidad, Y de- circunstancias de menor punibilidad, atenuación por circunstancias de marginalidad, ignorancia o pobreza extrema. La ira perfecto. como atenuante específico. Perfecto. Sí, porque mire que acá dentro ustedes creo que tienen acceso a mirar el contenido programático, porque ese se sube también antes de la primera sesión, junto con el perfil docente, junto con toda esa situación. Entonces, para que se den cuenta que ahí está de esta manera y nos está repitiendo muchísimo estos temas. Lo de la tentativa, si bien es cierto que es muy importante conocer cuando un delito o una conducta punible queda atentado y las clases de tentativa, la acabada, la inacabada, la inidónea, imposible, la desistida, eso ya se ve atrás y entonces acá nos está repitiendo mucho. Dentro de la sesión 19 hay algunos casos prácticos o No, ¿qué está el tenemos parcial ahí? final. Dice ¿Cuál? sesión 19, parcial final. Ah, perfecto. Y en la 20 ¿qué tenemos, doctora, si está Dice normal? titulares de la acción civil, personas obligadas a indemnizar, clases de perjuicios, daño moral y daño material, prescripción y extinción de la acción civil y comiso. Perfecto. Bien, vamos a mirar qué otras situación tenemos acá como importantísima para poder desarrollar, porque dentro de este derecho penal tenemos que llevar a cabo lo que nos está indicando nuestra institución. Bien, acá nos indica estrategias didácticas. Como sujeto activo, el estudiante será instado para que sea autodidacta en las actividades planteadas por el profesor, por lo tanto, con la ayuda de talleres, estudios de caso, exposiciones, control de lecturas y de investigación personal, uso de diapositivas, entre otros, el educando, o sea, el estudiante podrá llegar a concluir su aprendizaje de una manera provechosa frente a la asignatura presentada. Evaluación. Vamos más o menos también a regirnos por la manera como la universidad me indica que debemos hacer la evaluación. Doctores, en una reunión que tuvimos el jueves o el miércoles pasado, de 6:30 de la tarde a 9 de la noche, con todos los directivos y con todas las personas encargadas de la universidad, nos dijeron que debemos hacer mínimo 2 casuísticas prácticas presenciales en la universidad. Entonces yo indiqué o informé o comuniqué a la universidad los días en que de pronto podemos hacer estas actividades prácticas allá en la universidad y estoy a la espera de esa respuesta por parte del nuevo vicedecano, que es el doctor Milton, y también con la asesoría de la nueva decana, que es la doctora Uribe. Entonces estoy esperando a ver qué día nos toca ir presencialmente allá a las instalaciones de la universidad, de pronto hacer alguna situación práctica. Sin embargo,
Yo les indiqué a ellos que como hasta ahora es el derecho penal general, pues no se puede hacer mucho práctico porque la práctica en el derecho penal es cuando nosotros veamos la ley 906 del 2004, que es nuestro procedimiento penal. Recuerden que todas las áreas tienen unas normas sustantivas y también tienen unas normas procedimentales. Si ustedes van a hablar, y creo que ya vieron el derecho laboral individual y colectivo, se dieron cuenta que hay unas normas sustantivas, pero cuando se cometa alguna vulneración de derechos fundamentales, se aplica el procedimiento para restablecer esos derechos fundamentales. En el caso del derecho laboral, cuando se despide a una persona sin justa causa, ahí se está vulnerando esa norma sustantiva, pero para el restablecimiento de esa vulneración de ese derecho fundamental se aplicará el procedimiento laboral. Entonces, de igual manera, acá en penal, pues se aplica la ley 906 del 2004, que es nuestra actual ley procedimental en materia penal. Anterior a esta ley existía la ley 600 del 2000, que era nuestro anterior código de procedimiento penal, ¿cierto? Cuando ustedes vean los procesal penal o sistemas penales procesales, van a mirar alguna diferencia que existe entre esa ley y la ley actual, que es la 906 del 2004. Todo esto tiene una cadena, un procedimiento, y por eso se inicia a mirar con el derecho penal general. Bien, la evaluación. Dice, se evaluará en el estudiante su capacidad de comprensión y análisis en el desarrollo del tema, el interés mostrado a través de su participación activa, así también como su asistencia y cumplimiento con las diferentes directrices del educador. Entonces, doctores, yo en esto, la misma universidad nos ha indicado que se debe llamar lista, esto es como si estuviésemos presencial, la participación, yo dejo muchos trabajos de indagación, muchas sentencias, ahorita ya vamos a mirar las primeras exposiciones que les indiqué de acuerdo a la evolución del derecho penal, las diferentes escuelas y la evolución del delito dentro de las diferentes épocas, primitiva, moderna, toda esa situación. Vamos ahorita a organizar esos grupos y les dejo de una vez para una exposición que vamos a hacer en esa sesión que nos corresponda hablar sobre la evolución del derecho penal. Bien, acá nos indica, primer parcial que vale el 30%, segundo parcial de igual manera el 30%. Y el parcial final tiene un valor del 40%. Equivalente a 2 parciales y examen final, cada una de estas notas está descompuesta en varias evaluaciones, las cuales pueden ser orales, escritas, control de lectura, participación, talleres, trabajos de investigación, quiz, exposiciones, para un total del cómputo de la nota de un valor de 5. Ustedes ya tienen claro cómo se han venido evaluando, ustedes ya son de cuarto semestre, entonces ya tienen clara esta situación. Metodología, a través de la cátedra magistral. Bueno, la cátedra magistral es la que uno hace, la explicación, todo eso, pero me gusta que intervengan, que hagan aportes, que si tienen dudas las hagamos. Doctores, acá las dudas que tengamos, por favor, preguntémoslas. No nos dé pena que porque el compañero o la compañera se burla de nosotros, no. Nos interesa es aprender y el objetivo mío es que aprendamos. Si tienen dudas, por favor pregunten. Si tienen aportes que hacer, bienvenidos. Esto lo hago con el beneficio único de todos nosotros, tanto de ustedes como mío. Doctores, porque el hecho de que uno sea el docente no quiere decir que uno tenga todos los conocimientos, como dice vulgarmente, excúsenme, que uno se las sepa todas. Agradezco algunos aportes, agradezco que si estoy de pronto cometiendo algún error en algún tema y si alguien lo conoce me indique, todo eso es bienvenido y uno aprende de los errores. Entonces acá vamos a preguntar, vamos a aportar, vamos a investigar y vamos a hacer todo esto porque ese es el derecho penal.
a pesar de que el derecho penal es casuístico, porque son procesos que nosotros llevamos ante las diferentes autoridades competentes, los jueces penales municipales con función de control de garantías y los jueces penales municipales con función de conocimiento, o jueces penales de circuito especializado de conocimiento ante quienes se llevan otros procesos. Pues todo esto lo debemos tener nosotros acá. Pero es fundamental, doctores, aprender el derecho penal, porque en un caso, en un proceso, tenemos que mirar las circunstancias de tiempo, modo y lugar como ocurrieron los hechos. Si en la ocurrencia de ese hecho lo cometió una sola persona, decimos que es autor. Si lo cometieron dos o más personas, decimos que son coautores. Si hubo personas que colaboraron, que ayudaron, aunque mínima parte, vamos a decir que son cómplices. Si el delito no se dio el resultado que era, pues quedó en tentativa. Todo eso tenemos que mirar del derecho penal para después aplicarlo a la realidad cuando tengamos nosotros un caso ya práctico, o que nos den o que nos confieran a nosotros esa confianza para poder defender a una persona que ha cometido una conducta punible. Por eso les digo, esto es importantísimo, es muy bonito, el penal es fabuloso. Bien. Entonces, ahora dentro de la bibliografía que nos indica la universidad, acá dice que Reyes Echandía Alfonso, Derecho Penal. Sin embargo, doctores, los libros del doctor Echandía en algunas partes ya están obsoletas. Hay que tener en cuenta que no vayamos a traer a colación algunas situaciones que ya no estén tipificadas en ese código. Recuerde que doctor Reyes Echandía falleció en el atentado que se hizo contra el Palacio de Justicia, uno de los mejores penalistas que ha tenido Colombia, junto con Gaitán, porque los penalistas modernos son solo publicidad. Doctores, ¿cómo es posible que un penalista que haga traer un proceso de la Corte Suprema de Justicia, sala de instrucción, y para que lo lleve la justicia penal ordinaria, indique a los medios, a todo sentido, que se traslada para que la Fiscalía General de la Nación le conceda la libertad a este personaje? La Fiscalía no puede hacer eso, doctores. Quien puede conceder esta libertad es un juez penal municipal con función de control de garantías, conceder la libertad mediante una audiencia que se llevará a cabo ante un juez de control de garantías, de solicitar que se libere a una persona que ha estado o se le ha impuesto medida de aseguramiento preventiva en el domicilio. Entonces, difieren muchísimo esto y tienen mucha fama, mucha publicidad, pero cometen algunos errores. Bien, Reyes Echandía Alfonso, Francisco Carneluti, Vázquez Fernando, Derecho Penal. Bueno, Carrasquilla, permítame ver cuál más o menos les interpreto. Permítame un segundito que estoy solo y me están timbrando, no me demoro, 2 minuticos. Gracias. Sí, por favor. Listo, entonces les indicaba, miremos un libro importantísimo de Agudelo Betancourt Nodier, que dice Grandes corrientes del derecho penal. Bueno, ahí está dentro del contenido programático que nos da la universidad, entonces ahí está estos libros.
Sí vamos a leer nosotros dentro del curso del Derecho Penal un libro que se llama Esquema del Delito Penal o Estructura del Delito, que es de Nodier Agudelo Betancourt. Ese para que lo tomen ahí para nosotros iniciar con la lectura Qué de ese pena, libro. doctor. ¿Me repite el Señora, autor? ¿Es tan amable? Nodier Agudelo Betancourt se denomina Estructura del Derecho Penal. Permítame, se los muestro. Míralo. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí, doctor. Listo. Es muy pequeñito, ¿ves? Y ahí nos indica cómo está estructurado el Doctor, ¿me regalas delito. el nombre del autor, por favor? Nodier Agudelo Betancourt. Es Y es de la un, Universidad del Externado. sí, y él es un paisa muy, muy bueno. Listo. Perfecto. Bueno. Vamos a hacer un recesito por ahí de 5 minuticos mientras organizo yo unas cositas acá y continuamos. Bueno, Perfecto, doctor. ya les
Doctores, terminé, llegué. ¿Cómo han estado? ¿Cómo siguen? ¿Alguna pregunta hasta acá de lo que hemos visto, hemos analizado para ponernos ya de acuerdo en la obtención de esas notas? O si tienen alguna duda sobre el contenido programático, recuerden que poco a poco vamos desarrollando tema por tema, ¿no? Ya ahorita vamos a empezar a hablar de la estructura de la ley 599, nuestro actual Código Penal. Vamos a hablar un poquito de esa estructura para después analizar y dar unos conceptos de lo que es el derecho penal general. Doctor, sí, una pequeña inquietud Señor. con respecto a la ley 906 y la ley 600 que hoy toma la Corte Suprema de Justicia una decisión con respecto a esa ley 600, si juzgan al personaje por alguna de las dos, entonces, ¿ahí qué pasaría? Mejor dicho, Mire, ustedes dicen que la ley 906 reemplazó la 600, ¿verdad? sí, sí, pero es que hay una situación, doctor, que algunos procesos que traía la ley 600 se continúa con esos procesos, ¿no? Dentro de ellos acá este proceso del señor Uribe, pero Uribe. lo están manejando de diferente manera. Resulta que lo trajeron de de la Corte Suprema para la Justicia Ordinaria pensando que era más beneficioso porque pues creo que tienen ahí el señor fiscal pues es de la misma corriente y eso, que no se debería hacer así. Yo por eso les digo, doctores, ustedes van a ser abogados, tienen que cumplir con lo que dicen las normas y no vulnerarlas ni irse por otro lado. En este caso de beneficios, porque el fiscal general es de la misma corriente y eso, pues todo eso hay que probar. En derecho debemos probar todo, doctores. No tenemos que hablar por hablar, en derecho siempre se debe probar. Pero ellos quisieron traerla de la ley 600 a la ordinaria porque era supuestamente más beneficioso para ellos o para él. Pero resulta que la ley ordinaria tiene que cumplir con unos momentos procesales y con unas audiencias que se deben surtir. En este caso, tienen que hacer la revocatoria de esa medida de aseguramiento ante el juez penal municipal con función de control de garantías. Y de acuerdo a los elementos materiales probatorios o evidencia física que se tengan, doctores, porque todo en derecho se tiene que probar. Entonces, de acuerdo a esos elementos materiales probatorios, el juez de control de garantías definirá si es viable y posible el otorgamiento de la libertad de este señor. Pero como hay elementos materiales probatorios y evidencia física que de pronto le dan convencimiento al juez de que sí ha incurrido en algunas cosas de estas, pues lo irán a dejar prueba de la libertad. Entonces, ahora están diciendo que lo van a devolver nuevamente a la corte. Entonces ahí tiene sus situaciones y si se devuelve o no, y hay que mirar cuál de las dos lo juzga, porque si no vendrían algunas situaciones de inconstitucionalidad y sería grave. En este caso, pues el presidente, según la ley 600, pues era la con la cual inició el juzgamiento del señor Uribe, pero lo quisieron trasladar porque recuerden que eso tampoco se hace, esa presión inclusive por el presidente de la República y esa presión por los señores del Centro Democrático y muchas más, periodistas y todo, esa presión hizo que se trasladara a la justicia ordinaria y ahora quieren regresarlo nuevamente a la Corte. Hay que esperar a ver qué decisión toman, si es acertada y si es constitucional o no, y mirar a ver cómo sucede. Esta semana es de suma importancia para él porque van a llevar a cabo algunas acciones para mirar a ver si es posible y viable la libertad de este personaje, de este señor. Entonces hay que mirar y esperar, ¿vale? Bien. Con respecto a los temas y todo claro, vamos a definir entonces la situación de los parciales. Yo acostumbro a hacer los parciales escritos, siempre los hacía orales, pero no veo que ustedes son bastante. Me llevaría por lo menos 2 sesiones de clase
y entonces los hago escritos. ¿De qué manera? Los hago de selección múltiple, única respuesta, alrededor de 10 o 12 preguntas en parcial. Mis parciales, el segundo y el tercero, son acumulativos, es decir, tomo los temas que se hayan visto hasta la clase anterior al parcial. Creo que ahí indiqué en un escrito que coloqué o colgué en plataforma, y esas vendrían a ser las 3 notas que nosotros vamos a sacar en este módulo. Como les dije, nos toca correr porque es bastante extenso y debemos agotar cada uno de los temas que nos indica la universidad. Entonces, si tienen alguna pregunta o algo, Doctor, señora. Doctor, buenos días. Buenos días. Sí, la pregunta es, ¿podemos sacar ya exactamente las fechas en las que vamos a hacer los parciales? Sí, si quieren me colaboran, por favor, porque yo ya subí a la plataforma las sesiones, pero no sé qué fecha coincide con esa sesión. Me indicaba una doctora que el primer parcial es la sesión número 11, pues miremos esa sesión 11, a qué fecha es y de una vez dejamos claro eso. El 19 de octubre, doctor. Bueno, entonces dejamos para el 19 de octubre el primer parcial. Sesión 11, yo subo el parcial en esa sesión. Profe, Señora. está o sea, decía la sesión 11 y en otra decía la sesión 10. La sesión 10 sería el viernes, porque es que si hacemos el 19, el viernes sería la sesión 15 y sería otra vez parcial. Porque no lo hacemos el viernes, el 16. Ahí dentro de la plataforma, el primer parcial quedó ¿para qué sesión? ¿10 u 11? 11. La 11, La el 11. segundo el día 15. Es un lunes. ¿Y el otro el 19? Y la otra sería el viernes. En una semana tendríamos los 2 parciales. Listo, entonces yo vamos a hacer lo siguiente. En la sesión 10 hacemos el parcial. ¿Eso qué día cae y qué fecha? El 16 de octubre, que es un viernes, viernes 16 de octubre. Perfecto, hagamos ahí. ¿Están de acuerdo todos? El 16 de noviembre. Señor. De octubre, perdón. Ya estoy. Pero si tuvieron en cuenta que hay un día festivo, hay un lunes festivo. El 12 es festivo. Exacto. Entonces, ¿sí nos da en esa sesión el viernes para el 16? No, daría el 19. Entonces tendríamos que hacerla antes. Antes. A ver, doctores, en la sesión 9. ¿La sesión 10 es festivo? Profe, Doctores que la sesión 10 sería el día 19 y la sesión 11 sería el día 20, que sería un martes. Bueno, hagamos una cosa. Pues yo las coloqué optativas. ¿Por qué no cuadran ustedes ahí las fechas y todo y me indican? Y yo pues acato esas sugerencias por parte de ustedes. Miremos a ver, en 5 minuticos cuadramos las fechas que les quede a ustedes viable y posible para que presenten los parciales. Aló. André, yo propongo que sea el martes 20, que ahí sí sería la sesión 11, y la siguiente sesión, el siguiente examen, que sería la sesión 15, sería 1, 2, 4, sería el 27, que sería también martes. ¿Y la otra? Mira, la sesión... Pero no es mejor. No, más bien, André, ¿por qué no lo dejamos así como siempre? Todos los viernes. Los lunes o los viernes. O los viernes, claro. El 16 y el 23. El fin de semana nos queda más tiempo para estudiar el fin de semana. Y el lunes las presentamos. Sí, de acuerdo, que sea un lunes. Claro, porque el fin de semana tenemos tiempo para estudiar. Rocío, ¿sabes qué es lo que pasa? Es que muchas veces los profesores nos han dejado parciales el lunes y resulta que acontece que el sábado ni el domingo, pues, no se estudia, ¿sí? Entonces, la gente, pues, muchas veces nos saca, pues, notas favorables. Entonces, si lo deja el viernes, vamos a estudiar toda la semana
En cambio, que un sábado, un domingo, mucha gente no lo va a hacer, porque o están ocupados, o están compartiendo con la familia, o están haciendo otras cosas. Hagámoslo por votación, porque hay unos que sí estudiamos el fin de semana. Entre semana nos queda Sí, complicado por el trabajo. exactamente, yo digo lo Bueno, mismo, eso doctores, depende de a ver, cada uno. de cada uno. A ver, doctores, yo les doy esa opción, pónganse de acuerdo, o si no, yo mismo les doy 5 minutos, si no, yo mismo doy las fechas. Pues doctor, me parecería que usted diera las fechas y así pues no peleamos ninguno. Sí, mucho mejor, profe. Sí, claro, mucho mejor así. Bueno, permítame, miro un calendario acá. Asunto arreglado. ¿Qué problema con ellos? Viernes. Pero es que, doctores, ¿por qué me dicen que un viernes es festivo? Yo veo en mi calendario que no hay festivos. No, doctor, no hay ningún viernes El único festivo. festivo que hay es el del 12 de octubre, no hay más festivo. Sí, señor. Por eso, ¿no? Entonces, doctores, dejemos, a ver, el primer parcial sí modifiquémoslo, dejémoslo el viernes en la sesión 10. 9. El viernes 16. Sesión 9, sesión 9. Sesión doctor. 9, doctor. Ah, bueno, porque es un viernes, sesión 9. Sí, señor. Que Bueno, sería el 16. Viernes 16 de octubre, entonces el primer parcial. Permítame, apunto de una vez. ¿El 16 es la sesión 9? Sí. Bueno, Ok, gracias. el otro parcial está para la sesión 15. ¿Qué día cae, doctores? La sesión 15 cae el lunes 26. ¿Lunes qué? ¿26? No, Sí, doctor. Lunes 26. Listo. Y el último, sesión 19, lo dejamos para la sesión 20. no, yo creería que para el 19, doctor, porque con eso igual se pueden arreglar en el último día las notas o las cosas que queden pendientes. Cualquier tipo de faltante. Ujú. Sesión 19, ¿qué día cae? La sesión 19 es el viernes 30 de octubre. Bueno, viernes 30 de octubre, quedó así. Porque nosotros terminamos el 3 de noviembre y el lunes es festivo. ¿Cierto, André? Sí, señora. Listo, entonces quedamos así. Con esas fechas que estamos dando, pues dejamos los parciales, quedan así. Sesión 9, sesión 15 y sesión 19. Entonces, en inclusión queda para el viernes 16, para el lunes 26 y para el viernes 30 los exámenes. Listo, perfecto, queda así. Yo tengo acá dentro de mi curso una persona que me colabora. Se me olvida el nombre, Andrea, creo que es. Señor. Sí, señor. Andrea Alegría, ¿cómo está? Entonces, Muy bien, doctor. bien, para que por favor, no sé si ya su merced verificó si ya está actualizado el parcelador docente. Doctor, no me deja, debe autorizarme para No. poderlo llenar, porque no me deja. Yo ahorita lo intenté llenar y no. Y que no sé qué debo hacer, porque yo ayer estuve subiendo el parcelador docente y lo cargué a plataforma, pero no sé, tengo que mirar a ver cómo lo habilito entonces para que inicie a llenar con las primeras clases, porque el día jueves tenemos ya la primera revisión por parte de la Universidad de las Clases y del parcelador docente. Eso lo hago en el transcurso del día, bueno, porque yo tengo ahorita clase hasta las 12, vuelvo a tener clases de 3 a 5 y de 6 a 10 de la noche. Entonces, en cualquier momentico miro y reviso para activar y que le quede ya disponible ese parcelador docente. Bueno, otra cosita, doctora Andrea, y me excusa, desde ahora le ofrezco 1000 excusas porque le voy a colocar trabajo. Para que a ver si de pronto es posible organizar las listas, ya creo que están todos inscritos, organizar las listas de ustedes
y para que me las dejen, me las envíe de pronto a mi WhatsApp o a mi correo para iniciar a llamar lista, que es otra situación que nos dio la universidad en esa reunión, que debemos hacerlo. ¿Qué más funciones tiene usted, doctora Andrea? No, pues eso como lo del parcelador, la lista, y a veces tengo, algunos docentes me dicen que yo llame lista y que lleve como el control. Ah, perfecto, bueno, listo. Pues como así, profe. Bueno, listo, perfecto. Entonces quedamos de esa manera con las clases. Vuelvo y reitero, ¿alguna pregunta de la manera como...? Ah, bueno, yo creo que también los ajustes que debo hacer es con algunas sentencias que tenemos que desarrollar. Ya dejé el libro, tengo que subir el libro también a plataforma, el de Noyer, Agudelo, Betancourt, y los diferentes trabajos. Ya hay algunas diapositivas en algunos temas, otros temas pues los voy a explicar acá, como dice la universidad, de manera magistral, y esto es lo que nosotros vamos a mirar en el derecho penal general. Entonces, si no hay más preguntas, vamos a iniciar. Señor. Doctor, una preguntita. Usted acá, dice que va a hacer 3 parciales. Es decir, ¿usted no va a tener en cuenta algún taller, alguna exposición, algún trabajo en grupo para nota? Sí, las exposiciones son en grupo. Sí, las Ahí exposiciones son están en el pero a ver, contenido. en esas exposiciones yo contribuyo o ayudo con alguna nota que vayan mal, ¿vale? Y ahí, ya que me acordaron, y sí, yo tengo en cuenta algunos talleres o trabajos que se dejen para realizar, pero cada uno de los trabajos y talleres los deben socializar, es decir, explicar. Y yo califico de esa manera. Correcto. Bueno, se me ha olvidado, gracias porque me acordó. Doctores, dentro de los grupos y dentro de las exposiciones, para que miren qué es lo que se va a exponer, doctores. Permítanme, de una vez miro acá el contenido programático para mirar lo de las exposiciones. ¿Alguna Bien. cantidad mínima o máxima de integrantes de cada grupo, doctor? Lo que sucede es que somos en este momento, veía 52. Yo creo que por ahí grupos de 5 o 6, porque los temas, pues en este caso son cortos. A ver, apunten los temas que vamos a exponer. Entonces, clasificación de las escuelas. Espere, porque me da fácil. Clasificación de las escuelas. Ahí ustedes apunten y ya con la doctora Adriana, ¿cómo es? Andrea, por favor distribuyen los temas. La primera escuela es la escuela clásica. Doctores, esas exposiciones necesito que sean muy concretas. Si van a hablar, por ejemplo, de los integrantes de César Beccaria, Francisco Carrara, Gaetano Filangieri, Giovanni Carminiani, que son los que integran y muchos más la escuela clásica, entonces de ellos hablamos muy poquito, no nos extendamos demasiado, ¿vale? Muy poquito, muy concreto, porque en cada exposición que nosotros hablemos de un personaje debemos hablar quién es esa persona, pero muy concreto, no nos extendamos. Entonces la escuela clásica es una, vamos a mirar que la otra es la escuela positiva. Ahí dentro de la escuela positiva hay 3 que son los que ya les dije, César Lombroso, Enrico Ferri y Rafael Garófalo, que son los que hablan de la escuela positiva. Después vamos a mirar la escuela neoclásica. En la escuela neoclásica también hay algunos penalistas importantes como Arturo Rocco, Francisco Carnelute, Belling. Bueno, esa es la otra escuela. La otra es la escuela finalista.
Otra escuela funcionalista. Otra. Qué lío. Otra de las escuelas es la terza Doctor, ¿me puede escuela. repetir la anterior? Qué pena. La funcionalista creo que fue. Sí, señor. La funcionalista. Funcionalista de Roxin, Clau Roxin. Otra es la terza con Z, escuela SCUOLA, escuela, terza escuela. Y otra es la escuela sociológica. Esas son las escuelas que debemos hacer la respectiva exposición. Pero de igual manera nosotros hablamos que tenemos que llevar a cabo la evolución del derecho penal, ¿cierto? Y esa evolución se va a hacer de acuerdo a algunas, ¿qué le digo? Épocas en las cuales se desarrolla el derecho penal, se desarrolla la evolución también del delito y toda esa situación. Entonces vamos a hablar de la evolución del derecho penal y vamos a mirar las diferentes épocas en las cuales evoluciona ese derecho penal para que ustedes tomen también los datos. Entonces, evolución del derecho penal. La primera época primitiva. Época primitiva. Otra edad antigua. Edad antigua. Otra edad media. Edad media. Otra edad moderna. Otra época precolombina. Otra la conquista. La colonia. La república. Ahí en la república está el código de 1837. El código penal del 1873. Por favor, me apagan los micrófonos, son tan amables. Código penal de 1890. Código penal de 1980, que es el que antecede al Código Penal del 2000. Esos son los temas de exposición. Entonces, doctores, ustedes se ponen de acuerdo, miran a ver los grupos, qué grupo va a exponer primero, segundo y así, las exposiciones muy concretas. Recuerden que no tenemos mucho tiempo para ello. Entonces, vamos a hacer esas exposiciones muy concretas. ¿Cuándo iniciamos exposiciones, doctor? Esa era mi pregunta. Permítame, porque esas exposiciones las vamos a hacer teniendo en cuenta el contenido programático. Ahí hay una sesión, permítame ver cuál sesión, creo que es como la tercera. Sí, profe, la 3. Tercera. En esa tercera sesión vamos a hacer esas exposiciones, muy concreticos todos, bueno. La tercera sesión, o sea que esta y la de mañana yo voy a explicar y ya la tercera iniciamos con esas exposiciones. Si quieren hacen unas diapositivas y lo principal y muy concreto hacemos esas exposiciones. Bueno. Bien, doctores, vamos a iniciar hablando un aspecto importante. Recuerden, doctores, que nuestro actual Código Penal es la Ley 599 del año 2000. Ese es nuestro actual Código Penal, ¿cierto? Ley 599. Cuando ustedes compren el código, ahí vendrá tipificado también la Ley 600 y la Ley
906 del 2004, que ambas son, son procedimientos penales. La ley 600, la anterior Código de Procedimiento, y que, como les dije, fue excluida por la ley 906. Sin embargo, hoy en día todavía se llevan procesos con ley 600, aunque muy poquitos, pero todavía se está aplicando la ley 600. Bien, vamos a mirar cómo está estructurado esa ley 599 del 2000 o nuestro actual Código Penal. Siempre que le hablen a ustedes de nuestro Código Penal, se hace referencia a la ley 599 del 2000. Bien. Pero ellos tienen una estructura, esta ley 599. Primero que todo, tiene la ley 599 dos libros, ¿cierto? Tiene dos libros, ese Código Penal. El primer libro que nos habla a nosotros de las normas o principios rectores, con eso se inicia nuestro primer libro. Y el primer libro es el que nosotros vamos a explicar en este módulo y que hace referencia al derecho penal general, ese primer libro. Dentro de ese primer libro están los temas que nosotros vimos ahorita en el contenido programático y que son importantísimos. Todos los encontramos ahí. Se inicia con el artículo 1 de las normas y principios rectores, se inicia con la dignidad humana y termina con el artículo 100 que habla del comiso. Todos esos 100 artículos son los que tenemos que mirar ahorita en el desarrollo del derecho penal. De igual manera, hay temas importantes ahí como la interpretación de la norma penal, hay temas importantes como la aplicación de la norma penal, a quién se le aplica la norma penal en el evento que vulnere o lesione o cause un daño o cause un detrimento a un bien jurídicamente protegido. De igual manera, está acá los dispositivos amplificadores del tipo penal, es decir, primer dispositivo amplificador del tipo penal es la tentativa. Tenemos que mirar la tentativa y mire que cuando estuvimos haciendo la relación de los diferentes temas nos hablaban como en 3 partes de la tentativa, pero acá lo vamos a mirar y a explicar en una sola clase y sus clases de tentativa. Segundo amplificador del tipo penal es el concurso de personas. El concurso de personas es cuando se habla de autoría, de autor mediato, de coautoría, las diferentes clases de coautoría, cuando hablamos de determinador, cuando hablamos de partícipe, etcétera, etcétera, y cuando hablamos también dentro del concurso de personas de la complicidad. Las clases de complicidad, ¿cierto? La antecedente, la concomitante y la subsiguiente. Todo eso está dentro dentro del derecho penal general. De igual manera, acá se habla de las formas de comisión de la conducta punible, es decir, de qué manera se cometen los delitos, teniendo en cuenta que única y exclusivamente son sujetos activos de la comisión de la conducta punible las personas naturales. Eso nos dice la Constitución Política y nos dice nuestra norma penal. Las personas naturales son sujetos activos de comisión de conductas punibles, porque las personas jurídicas no son sujetos activos de la comisión de conductas punibles. Es decir, que las personas jurídicas no cometen conductas punibles o delitos, ¿vale? O si no, príveme de la libertad, almacenes éxito. Príveme de la libertad a Pan Bimbo. Príveme de la libertad a cualquier otra empresa. Entonces, por eso y por lógica, única y exclusivamente cometen delitos o son sujetos de la conducta punible las personas naturales. De igual manera, ahí nos habla de otras formas o de otras maneras de cometer conductas punibles. Y ustedes conocen y saben que las otras formas de cometer las conductas punibles son por dolo, las clases de dolo, dolo directo, dolo indirecto, dolo eventual. La culpa, como ya les indiqué, culpa con representación, culpa sin representación, y los ingredientes o principios que sustentan la culpa, que es la negligencia, imprudencia e impericia. De igual manera, la preterintención. Y así sucesivamente, una gran cantidad de temas que debemos nosotros mirar y que quede claro dentro del desarrollo del penal general.
Ese es el primer libro, pero el primer libro está relacionado con el libro segundo, que el libro segundo inicia a partir del artículo 101, que inicia con... Y ahí, en ese libro segundo, están plasmados, están tipificados, están incorporados, están relacionados todos los delitos que se puedan cometer en nuestra sociedad. Se inicia con el libro o del título primero, que son los delitos contra la vida y la integridad personal. Este libro está estructurado en 18 títulos y en cada uno de los títulos está incorporado el presunto delito que se pueda cometer contra esos bienes jurídicamente protegidos o jurídicamente tutelados que están en el libro segundo. Entonces, en el libro segundo, si por ejemplo se comete un acceso carnal violento, que está tipificado en el artículo 205 del Código Penal, pues eso está tipificado ahí en el libro segundo. ¿Y por qué digo que está relacionado con el libro primero? Porque después de cometida la conducta punible o cometido el delito, hay que verificar, doctores, muchas cosas. ¿Quién cometió la conducta punible? ¿Cierto? Si la conducta punible la cometió uno o varias personas. Si en el momento de cometer la conducta punible no se dio el resultado, ¿cierto? Si esa conducta punible fue cometida por acción o por omisión, en este caso no, en este caso tiene que ser por acción. Y como les indicaba, en ese libro segundo del Código Penal están tipificados todos los delitos que estén ahí. Los que no se encuentren ahí, doctores, no es delito y será una situación atípica. Y por eso les indico que el derecho penal es cambiante, es decir, cambia ya sea por situaciones políticas, ya cambia por situaciones económicas, por situaciones religiosas, etcétera, etcétera. Va cambiando. En el momento que se van a llevar a cabo las normas o se van a hacer por parte de los legisladores, pues habrán algunos intereses que van a enmarcar ese cambio. Yo les indico que por eso el derecho penal siempre, y por eso la importancia que tenemos nosotros de esa evolución del derecho penal, porque el derecho penal es cambiante. Doctores, lo que anteriormente se consideraba como una conducta punible, anteriormente lo que se estaba tipificando como una conducta punible, hoy en día no puede ser conducta punible o no puede ser tipificada como delito porque ha cambiado. Ejemplo, anteriormente en nuestras normas anteriores decía que la bigamia y la poligamia se tipificaba como una conducta punible, es decir, que la bigamia y la poligamia se castigaban como un delito en nuestra anterior norma. Hoy en día, doctores, y para beneficio de muchos de nosotros, ya no se castiga la bigamia ni la poligamia. Entonces, mire que ha cambiado. Recuerden que anteriormente la captación masiva ilegal de dinero, pues no se castigaba. Hace 8 o 9 años, cuando surgieron cada una de esas pirámides, no estaba tipificado en nuestra norma penal como delito, esa captación masiva ilegal de dinero. Por eso, a estos señores que cometieron esas conductas punibles de hoy en día, porque hoy sí ya están tipificados en nuestra norma como conductas punibles, lo del señor Murcia, a él no se judicializó por la captación masiva ilegal de dinero, a él se judicializó por el lavado activo de dinero del artículo 323 del Código Penal. Por eso el derecho penal es cambiante, pero acá está estructurado de esa manera, libro primero y libro segundo. En el libro segundo, como les decía, existen 18 títulos con uno 19, con uno que se incorporó en el título 11A, que es de los delitos contra los animales, se plasmó ya últimamente. Y entonces en cada uno de esos títulos del Código Penal, libro segundo, está
plasmado, incorporado esos delitos y la protección y la tutela por parte del Estado y de nuestra Constitución política que se hace a esos derechos fundamentales. Por ejemplo, en el título número 1, los delitos contra la vida y la integridad personal. Acá nos está protegiendo la vida, nos está protegiendo la integridad personal. En el evento que una persona despliegue una conducta dañosa contra la vida de otra persona y se la quite, ya dejó de estar protegido y como causó un daño, se va a penalizar o se le va a causar o se le va a imponer una sanción a esa persona que vulneró este derecho fundamental. Si nosotros hablamos de la integridad personal, que son las lesiones personales que se encuentran tipificadas ahí en su Código Penal a partir del artículo 111, pues mientras no se cause un daño a nuestra integridad física, a nuestro cuerpo, está siendo protegido nuestro cuerpo por la Constitución y por el Estado. Pero si hay alguna persona que despliegue y nos cause un daño en nuestra integridad, dejó ya de protegerse este bien jurídicamente tutelado y se causó ese daño, y por eso es que esto son sancionados y son penalizados por nuestra norma penal. Eso es esa relación que hay entre un libro y el otro. Pero cuando se encuentre posible responsable a una persona de haber cometido una conducta punible o de ser autor o partícipe de la comisión de esa conducta punible, entonces se aplicará nuestra ley 906 del 2004, que viene a ser el procedimiento penal. ¿Y de qué manera? Para que esta persona se busque esa responsabilidad o esa culpabilidad y se pueda castigar. De igual manera, para que se busque la inocencia de esta persona y se dicte una sentencia absolutoria. Y acá se viene a aplicar entonces, y mire que hay una relación estrecha entre el libro primero, libro segundo y la ley 906 del 2004. Esa es más o menos la estructura que tiene nuestro Código Penal y nuestra ley 906. Dentro de la ley 906, las diferentes audiencias que se surtan entre los diferentes jueces que conozcan del caso. Pero también acá existen unas jurisdicciones especiales, doctores. Jurisdicciones especiales como la jurisdicción penal militar, como la jurisdicción indígena o como la jurisdicción para los menores, de acuerdo a la ley 1098 del 2006. En este caso, la jurisdicción indígena es autónoma porque le otorga esa autonomía a la Constitución política y es autónoma para poder castigar a las personas que cometan una conducta punible dentro de los resguardos, ¿cierto? Entonces, la misma jurisdicción los puede sancionar, toda vez que esa sanción no vaya en contra de los derechos fundamentales ni vaya a vulnerar la dignidad humana de estas personas, porque si esto es así, interviene la justicia ordinaria para que los derechos fundamentales se restablezcan y no se siga conculcando o vulnerando los derechos fundamentales de la persona a la cual va a ser sancionada o castigada. La justicia penal militar también es una jurisdicción especial. La justicia penal militar tiene su propia norma sustantiva, pero en el evento que un miembro de las fuerzas militares cometa una conducta punible, se aplicará la ley 906 del 2004. También se tendrá en cuenta algo: si esa conducta punible o ese delito se cometió en función o en cumpliendo funciones militares, lo castigará la justicia penal militar en determinados delitos, no en todos los delitos. Hay delitos que los lleva a cabo la justicia ordinaria. Por ejemplo, lo que ocurrió con un estudiante de la Gran Colombia, donde dicto también clases allá. Le dicté el semestre anterior a ese muchacho que era profesional. Lo cometió unos miembros de la policía, ¿cierto? Están mirando para que los juzgue la justicia penal militar, no porque es un delito que lo debe llevar la justicia ordinaria. Además, hay algunos delitos que se trasladan a la justicia ordinaria para que no haya dentro de la justicia penal militar algunos beneficios, ¿cierto?, para estas personas que han cometido esa conducta punible, porque recuerde que allá existen jueces y tribunales militares que van a juzgar.
Si la conducta punible la cometió fuera de su servicio, de sus funciones, la irá a llevar a cabo la justicia ordinaria. De igual manera, la Ley de Infancia y Adolescencia o la Ley 1098 del 2006 es la responsabilidad de los menores de 18 y mayores de 14. Cuando cometan una conducta punible, irán a ser responsables de esto. Los menores de 14 no responden penalmente por las conductas punibles que cometan. ¿Cómo se hace ahí? Simplemente se restablecerán los derechos de esos menores y la sanción es la indemnización que puedan llevar a cabo los padres para pagar por ese daño causado por esos menores. Bien, en la mañana seguimos o continuamos con esto porque ya nos quedan 10 minutos, nos toca ingresar a la otra clase. Entonces, doctores, doctoras, bienvenidos. Cualquier duda, cualquier situación que tengan, con mucho gusto, el día de mañana me acuerdan, dejo mi número telefónico, mi correo, para que podamos estar interactuando y mirando y solucionando algunas situaciones en las cuales tengamos duda. Gracias por participar y gracias por estar acá. Permítanme, doctores, quiero que todos estén en pantalla porque tengo que tomarles fotos para enviar a la universidad. En pantalla, actívenme la cámara, por favor. Todos. La cámara. Doctores. Ahí sí no, pero el micrófono sí me lo activan todos cuando van a hablar, ¿no? Listo, doctores. Me agradó mucho estar con ustedes. Feliz tarde. Nos vemos el día de mañana. Correcto, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor González. Mañana